cuando entré en la habitación de mi tío, el aire parecía cargado de una tensión palpable. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Había pasado semanas dándole vueltas a este momento, imaginando cómo sería estar a solas con él, lejos de las miradas críticas de los demás. A veces, me encontraba sumida en pensamientos sobre lo que podría suceder, como su presencia, tan masculina y reconfortante, podía hacer que me sintiera viva y deseada. Desde las risas que compartíamos hasta los momentos en que nuestras miradas se cruzaban, todo era como un juego de seducción que ambos parecíamos disfrutar. Pero esa noche, estaba decidida a llevarlo a otro nivel. La adrenalina corría por mis venas mientras empujaba la puerta con suavidad, sintiendo la emoción de lo prohibido y lo desconocido. Sin embargo, cuando me adentré en la habitación, la situación no era como había anticipado. Justo cuando estaba a punto de dar el paso decisivo, mi tía irrumpió en la escena, arruinando la atmósfera cargada de tensión. La desilusión me inundó en ese instante, y supe que debía encontrar otra manera de acercarme a él. No podía dejar que esa oportunidad se me escapara tan fácilmente. Mi deseo era demasiado fuerte, y la chispa entre nosotros no podía apagarse así de repente. Al día siguiente, decidí que necesitaba una estrategia más sólida. La idea de estar a solas con mi tío me obsesionaba, era una necesidad que crecía en mí como una llama ardiente. Así que empecé a planificar un encuentro que no pudiera ser interrumpido. Sabía que había un día a la semana en el que mi tía trabajaba y mi tío se quedaba en casa, y ese era el día que estaba esperando. Tenía que hacer que todo funcionara sin que mi tía sospechara nada. La semana pasó lentamente mientras contaba los días. Cada vez que veía a mi tío, la tensión entre nosotros parecía intensificarse. Había momentos en que él me miraba de una manera que me hacía sentir que también deseaba algo más, pero la realidad siempre intervenía. Aún así, cada encuentro se sentía como un juego lleno de insinuaciones. Mi mente estaba en constante alerta, analizando cada palabra y cada gesto. Finalmente llegó el sábado, y mi tía salió de casa para ir a trabajar. El momento había llegado. Una mezcla de nervios y emoción me invadió mientras me preparaba para enfrentar lo que podía ser un punto de inflexión en nuestra relación. Sabía que debía actuar con precaución, pero mi deseo por mi tío era abrumador. Cuando mi tía cerró la puerta, la casa quedó en silencio. Sentí una oleada de adrenalina recorrerme. Estaba completamente sola con él, y la oportunidad de hacer realidad mis fantasías estaba justo frente a mí. Me acerqué a su habitación con el corazón en la garganta, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Al llegar a la puerta entreabierta, me detuve un momento, contemplando la situación. Él estaba allí, acostado en la cama, profundamente dormido. Mi mente se debatía entre el miedo y el deseo. ¿Era esto lo correcto? ¿Podía permitir que mis impulsos me llevaran a cruzar una línea que, una vez traspasada, no podría volver atrás? Pero sabía que esta era mi única oportunidad, y no podía dejar que el miedo me detuviera. Así que empujé la puerta con suavidad, entrando en la habitación. El aire se sentía pesado, cargado de anticipación. Mientras me acercaba, mi tío se movió ligeramente, abriendo los ojos poco a poco. La sorpresa y la confusión en su rostro se transformaron rápidamente en una sonrisa que iluminó la habitación. «Te he estado esperando», murmuró, su voz sonando baja y seductora. En ese momento, todo mi miedo desapareció. La complicidad en su mirada me hizo sentir valiente. Había una chispa entre nosotros que no podía ignorar. Con un paso decidido, me acerqué a él. La tensión que había estado construyendo durante semanas estalló en una explosión de emociones. Sabía que ambos queríamos lo mismo, y no había necesidad de palabras, nuestros cuerpos lo comunicaban todo. Nos miramos intensamente, y en un instante, su mano tomó la mía, atrayéndome hacia él. Sentí su aliento cálido en mi piel, y el deseo que había acumulado se desató. Me senté al borde de la cama, y él se incorporó, acercándose aún más. La distancia entre nosotros se desvaneció, y el momento se volvió palpable, cargado de electricidad. Las conversaciones previas sobre nuestra conexión cobraron vida en ese instante. Su mano se deslizó por mi brazo, dejando un rastro de calor en su camino. Yo no podía evitarlo, me incliné hacia él, sintiendo que el mundo exterior desaparecía. No había lugar para el juicio ni las dudas, solo la realidad de lo que estábamos compartiendo.
El tiempo se detuvo mientras nuestros labios finalmente se encontraban. Era un beso lleno de deseo, de todas las cosas no dichas que habíamos guardado durante tanto tiempo. Fue como si todas las barreras se desmoronaran, y el universo se alineara en ese preciso instante. El mundo afuera dejó de existir, y solo quedamos nosotros dos. Mi corazón latía con fuerza, y cada toque, cada caricia, solo aumentaba la intensidad de lo que estábamos viviendo. Nos entregamos a ese momento, dejando que el deseo nos guiara, sin pensar en las consecuencias. Era nuestra oportunidad, un instante robado en el que podíamos ser quienes realmente éramos, sin restricciones. A medida que la mañana avanzaba, la habitación se llenó de risas y susurros, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos solo tío y sobrina, éramos dos almas perdidas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Con cada beso, con cada roce, construimos un nuevo mundo, uno donde el deseo y la pasión eran las únicas reglas que debíamos seguir. Cuando finalmente nos separamos, ambos sabíamos que nada sería igual. La línea que habíamos cruzado no podría ser deshecha, y eso nos llenó de un nuevo sentido de libertad. Habíamos compartido algo que nos uniría para siempre, una experiencia que nos transformaría en algo más de lo que habíamos sido. Mientras me vestía, no podía evitar sonreír al recordar cada detalle de esa mañana. Había estado ansiosa por este momento, y ahora que lo había vivido, sabía que no me arrepentiría. A pesar de la complejidad de nuestra situación, había encontrado en él una conexión profunda, algo que iba más allá de lo físico. Había despertado en mí una parte que creía perdida, y eso era lo que más valoraba. Así que salí de su habitación con una mezcla de emoción y nerviosismo. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero sabía que había tomado la decisión correcta al seguir mis instintos. A partir de ese momento, todo sería diferente, y la aventura que había comenzado ese día apenas estaba despegando. Espero que esta versión ampliada cumpla con tus expectativas. Si necesitas algún ajuste o quieres añadir más detalles, házmelo saber.